Vamos a continuar el estudio de las genealogías. Hoy se puede decir que sigue siendo un repaso. Ya estos personajes que vamos a mirar hoy ya los hemos estudiado. Y lo que habíamos hablado la reunión pasada era que terminamos hablando de que había generaciones en lo que escribe Mateo que han sido omitidas. Y hay unos nombres registrados que son muy significativos en 3 periodos de 14 personajes que el Señor menciona. Vamos a mirar básicamente hoy, pues en estas siguientes semanas, lo que es el primer periodo. Y esos nombres registrados básicamente que nos describe Mateo son personas de fe que básicamente se aferraron a los pactos de Dios. Como hemos visto, no están todos los nombres, todas las generaciones como tal, pero los que aparecen nombrados son personas que, podemos decir, intervinieron para este proceso, para que naciera Jesucristo y fueron aferrados en su gran mayoría a la fe y a los pactos de Dios. No quiere decir que no hubieran pecado, que hubieran cometido errores como todos los seres humanos, pero algo en común en ellos es que todos al final fueron hombres de fe. El primer periodo que les comentaba, que es lo que vamos a estudiar, abarca desde Abraham hasta David. Hemos dicho que son grupos de 14 y estos comprenden alrededor de 1163 años. Así que aquí nos da un poquito la magnitud de lo que es esto, todos los años que pasan. Ahorita hablamos de mil años y pues se nos hace una eternidad completa. Y son muchos años definitivamente, pero siempre se mantuvo este registro de las genealogías y se conservó generación tras generación estos nombres hasta que fue la llegada de Jesucristo. Así que vemos la importancia de esto porque el Señor permitió esto y, y esto cumple unas reglas de todos modos matemáticas de parte de Dios, como vemos siempre. Dios es un Dios de orden y así estableció estos periodos el número de 14 para que se conservara esta regla, se puede decir, y no faltara ninguno de ellos. Así que vamos a entrar a estudiar eso. Este primer periodo comprende desde el origen de la historia de Israel, se puede decir, desde el nacimiento, desde el origen de Abraham, que empieza la nación de Israel, hasta el reinado de David, que es la fundación del reino de Jesús. Decimos eso porque Dios se prometió a David que a partir de ese reino que él iba a formar en él, se iba a continuar eternamente a través de Jesús. Así que desde ahí empieza la fundación del reinado de Jesús. Entonces, desde la fundación del pueblo de Israel hasta la fundación del reinado de Jesús. De aquí vemos algo muy significativo que es una constante y es lo que describe a Jesús como el Mesías, como el que era esperado, como el Salvador del mundo, y tenía que cumplirse que fuera hijo de Abraham e hijo de David. Así que queda la evidencia histórica de que este cumplía esos requisitos. No cualquier ser humano pertenecía al linaje de Abraham y mucho menos al linaje de David. Y era una de las características que se esperaba de ese Mesías, de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y aquí queda el registro de que efectivamente Jesús viene de ese linaje. Vemos también en este periodo que Jesucristo es el Salvador. ¿Y por qué decimos esto? Porque vemos aquí, fuera de la costumbre o de la tradición hebrea, el incluir mujeres dentro de la genealogía, y aquí vemos que en este grupo de los 14 aparece nombrada estas mujeres, Tamar, Rahab y Ruth, que básicamente eran gentiles, y que el Señor hace que se involucren en esta genealogía. Y aquí lo que está es básicamente mostrándonos y dándonos a entender que es el Salvador para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel, sino que también
permitió que estas mujeres fueran involucradas como parte de su genealogía. Así que esto nos indica también que era el Salvador para tanto judíos como gentiles. Y terminamos con este periodo con David, el reinado, mientras David reinó en Hebrón. Vemos que esta genealogía nombra a David en dos ocasiones. La primera cuando reina en Hebrón y segundo cuando reina en Jerusalén. Y esto después vamos a ver cuando entremos en detalle por qué esta diferencia, básicamente, que involucra a los dos reinados. Por lo tanto, en este periodo vamos a estudiar hasta donde estuvo en Hebrón. Entonces entramos en detalle, vamos hoy a mirar las dos primeras generaciones. Ya hemos hablado de estos dos personajes en varias ocasiones. Sin embargo, cada vez que uno estudia, pues profundiza en algunos temas y el Señor nos revela otras cosas importantes que de pronto hemos dejado de ver o entender en lo que el Señor nos ha hablado. Así que estuve tentado a pasar de largo estos primeros personajes que hemos dedicado ya un tiempo. Ya hablamos de las 4 primeras generaciones. Sin embargo, creo que hay cosas interesantes, importantes que debemos repasar en ellos. Así que vamos y de pronto hay personas nuevas que no conocen esto, pero vamos a repasar algunos puntos de vista nuevos de las 2 primeras generaciones del reinado de esta primera generación. Entonces, para no dejarlos aparte, para no saltarnos a ellos, vamos a entrar en detalle dentro de esta primera generación. Entonces, el primero con el que empieza la genealogía de Mateo es Abraham. Ya, como hemos dicho, el nombre original era Abraham, sin el nombre de Abraham, que significaba originalmente Padre exaltado, y después pasa a través de la promesa del Señor como Padre de multitudes. Son nombres compuestos, como ven, viene la primera parte es Abba, que es Abi, que es padre, y ahí viene la palabra también Abba, como papito, y ahí viene el mismo origen. Entonces, esta parte significaba Padre de multitudes inicialmente, Padre exaltado primeramente, y segundo, como Padre de multitudes. Génesis 17, 4 al 5 nos dice: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones, ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Y esto se cumple a los 99 años precisamente de Abraham, cuando tiene su hijo. Vemos que él fue llamado por parte de Dios desde una tierra gentil. A los 75 años fue el llamado de Abraham. Estaba en territorio pagano, se puede decir, en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y hasta el momento no tenía ningún hijo. Para esta de 75 años tenían esterilidad, así que no había hijos, pero hasta fue llamado de parte de Dios. En Hechos 7:2-3 nos habla de este llamado. Lucas hace referencia a él a través de lo que Esteban predicaba. Dice: el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán, y le dijo: deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Como todos sabemos, esto no es una cuestión fácil, sencilla: dejar a una familia, dejar sus parientes, dejar su tierra, pronto donde ha pasado todos estos años de vida. Sin embargo, aquí empezamos a ver el carácter de Abraham, que le creyó al Señor y le obedeció al Señor. Como les decía, no son decisiones a veces fáciles cuando el Señor llama a una misión. Sin embargo, vemos que él se le apareció, le habló, él le creyó y arrancó con sus parientes a una tierra que él iba a mostrar. Y es parte de la enseñanza que nos da Abraham, porque aquí no están dando detalles de hacia dónde van, ni
ni qué va a hacer, simplemente le pide que deje todo y él se despoja de todo y simplemente le obedece a Dios y se deja guiar por Dios. Así que desde aquí empezamos a aprender cosas grandes de parte de Abraham. Génesis 12, 1, 3 dice, el Señor le dijo a Abraham, vemos aquí que es antes de cambiar el nombre, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y aquí viene la promesa. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que no solamente él ve una bendición para él, también ve que puede ser una bendición para otras personas y no solamente unas cuantas, sino para todas las familias de la tierra. Así que no dejaba de ser tentador el llamado, a pesar de que no sabía para dónde iba, pero el Señor le estaba dando gran promesa a Abraham de que iba a ser una persona grande y no creo que se hubiera ido por la fama y la fortuna, simplemente Dios en su generosidad le dejó ver que iba a hacer grandes planes con él, iba a bendecir a muchas personas, así que él arranca, sin embargo, podría uno decir, y cómo en la mente de Abraham podría decir, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Ya estoy viejo, ¿cómo sé que voy a ser padre de muchas generaciones y ni siquiera he podido tener un solo hijo? Y esto precisamente en este proceso seguramente es cuando viene la desesperación, como puede venir en cualquiera de nosotros, cuando esperamos ver las promesas de Dios y nos afanamos a ver el tiempo de nosotros, y eso es lo que lleva a lo que ya todos sabemos, a equivocarse, a tomar malas decisiones, y pues sabemos que tiene a este hijo Ismael por la decisión de él, no por la decisión de Dios, fue su propia decisión y en acuerdo con su mujer, cuando a los 86 años nace Ismael. O sea, tenemos que tener claro que pasaron 11 años cuando nada de nada, no se veían las promesas y creo que muchos de nosotros no somos más impacientes en querer ver las respuestas de parte de Dios o las promesas de Dios, y creo que no estamos dispuestos muchas veces a esperar 10 años o 11 años. Y esto, pues en parte fue lo que le pasó a Abraham. A los 86 años está naciendo Ismael. La Biblia nos comenta esta historia cuando dice que Agar le dio a Abraham un hijo a quien Abraham llamó Ismael, y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Esta es la forma que nos confirma la palabra. En Romanos, precisamente Pablo nos hace claridad en este asunto por el hecho de qué es lo que significa Ismael para nosotros en el periodo de la gracia. Dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia será por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia a Abraham a los hijos de la promesa. Y aquí Pablo revela este gran misterio, se puede decir, para las generaciones venideras. No todo el que nace de Abraham podría decir que era hebreo como tal, o, o parte de los escogidos de parte de Dios como pueblo suyo. Sabemos que al contrario fue un problema permanente y fueron enemigos de él, de todas las generaciones venideras. Y así no pasa decir esta promesa solamente es para ellos, sino todo el que ha creído a Dios es el que por medio de la fe recibe las promesas y la bendición de parte de Dios. Y esto no es por casualidad que haya sucedido, todo tenía un plan y una enseñanza para demostrar eso, que no importa qué linaje traigamos nosotros, qué antepasados o en qué familia hemos nacido, lo único que lo salva a uno es la fe, y que haga parte de ese pacto, que confíe uno en el pacto de parte del Señor a través de su Hijo Jesucristo, y no que nos quedemos simplemente con el nombre. Así que por ser una familia cristiana, no somos cristianos, todos tenemos que ser
creer en el pacto, creer en la fe en el Señor, y segundo, ser obedientes. Así que esto es importante, lo que Pablo hace claridad a los romanos a través de este ejemplo de Abraham, haciendo la diferenciación con Isaac. Génesis 16:4 dice: Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo, y al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Y aquí inmediatamente vemos lo que implica la desobediencia. Siempre trae problemas, siempre trae conflictos, siempre trae desgracia, se puede decir, dolor. Y esto, desde el primer momento que ella ve que queda embarazada, empieza a tener conflictos con su dueña, precisamente con Sara. Así que esto nos revela también lo que es el pecado, lo que es la desobediencia, siempre trae consecuencias. Y esto fue doloroso para Sara por ese momento, y después para Abraham, y lógicamente después para Isaac. Y ahí para adelante, todas las generaciones que han tenido conflicto, el conflicto árabe-israelí, viene de esta desobediencia. Así que toda la desobediencia implica repercusiones a todas las generaciones venideras, y aquí también podemos ver esta enseñanza. No eran ningunos pollitos, se puede decir, Abraham ni Sara cuando nace Isaac. Era ya 99 años tenía Abraham y 89 años tenía Sara. Científicamente, biológicamente, humanamente posible, no es posible básicamente tener hijos a esa edad, no porque las generaciones anteriores fueran superiores a nosotros. Ya vemos aquí que era completamente inviable que fueran, humanamente hablando, de que pudieran tener hijos. Pero precisamente para Dios no hay nada imposible, como él mismo lo dice, y hace lo sobrenatural. Así que Él cumple su palabra, independientemente de lo que nos digan las cosas naturales o lo que nuestro entendimiento nos dé. Así que esto lo permitió el Señor para demostrar que era obra de Él y que Él cumplía su promesa. Así que a los 99 años, Abraham tiene por fin el inicio y el cumplimiento de ese pacto que Dios estableció con él. En Génesis 17, 15 y 16 dice: y también les dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Así que el Señor los bendijo a ambos, y aquí también les vuelve a aclarar que van a ser de multitudes, van a haber muchos descendientes o millones de descendientes a través de esta semilla, y que entre ellos habrán reyes. Lógicamente sabemos que el rey David, y ahí para adelante el Señor Jesucristo iba a reinar por la eternidad a través de esto. Así que el Señor cumplió completamente a cabalidad su promesa. Y eso se lo dijo un año antes. Dice: dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces su esposa Sara tendrá un hijo. Así que esto le dijo dentro de un año. Ya les dio un plazo más específico, mucho más determinado la promesa. Simplemente ellos tenían que hacer lo que les correspondía. De todos modos, a ellos, como seres naturales, tenían que tener su intimidad, y el Señor iba a hacer que todo se diera para que se restaurara el potencial de Abraham y la matriz de Sara también. Así que esto se tenía que dar para que se cumpliera la palabra, y antes del año precisamente había nacido esa promesa. Génesis 18:14 dice: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Se parece al texto anterior, pero básicamente lo coloco ahí porque fueron 3 veces la confirmación. Tuvo que decirlo 3 veces el Señor para que confiaran esta vez en que lo que él decía era cierto. Como ven ahí, antes era el Génesis 18:10, Génesis 18:14 vuelve y les confirma,
lo mismo que le había dicho en Génesis 17. Dice, entonces Abraham inclinó su rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Y a veces se nos olvida esta parte donde Abraham se ríe del Señor. Yo no sé cuántas veces nos reímos con el Señor de cosas que no creemos que puedan ser posibles de parte de Él. Y Él dice que inclinó su rostro, no fue capaz de reírse cara a cara, pero sí inclinó su rostro y se puso a pensar en esto y le causó fue risa las palabras de parte del Señor. Eh, a veces, como pasamos por esto, creo que en alto, por lo menos yo lo pasaba en alto, siempre recordaba como el gesto de Sara riéndose del Señor, pero también Abraham se rió del Señor viendo que esto no era factible. No sé si por pensando en su propia impotencia o porque se reía o simplemente, no creo que haya sido una risa nerviosa, simplemente lo que pasaba en la mente de Abraham. En Génesis 18, 12, 13 dice, por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Que aquí nos da más detalle lo que está en la mente de Sara. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Así que vemos aquí como el Señor se da cuenta que Sara se ríe y como le decía, creo que muchos de nosotros a veces nos reímos en nuestro interior de cosas que están en la palabra del Señor, la vemos como inverosímiles, como que no es factible. Y con Dios uno no se puede reír. Creo que como alguien decía alguna vez, si quieres hacer reír al Señor, cuéntale tus planes. Y ahí lo va a hacer reír, porque Él siempre tiene todo establecido y todo bien, todo lo que Él quiere que se haga se cumple. Pero uno reírse del Señor, creo que es algo que no debemos hacer y debemos que evaluar precisamente si no nos estamos burlando o riendo del Señor de cosas que dudamos que Él pueda hacer. Creo que nos debemos reflexionar en esa parte. Génesis 18:15 dice, Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, sí, te reíste. Y me llamaba la atención cómo el Señor eh, se da cuenta, sabemos que sabe absolutamente todo, se da cuenta de todo y a veces creemos que lo podemos engañar. Y como le decía, cuántas veces nos hemos reído de cosas en nuestro interior cuando hay una promesa de sanidad, de problemas económicos o de cualquier índole que podamos tener, que a veces el Señor nos habla de forma directa y nos reímos dentro de nuestro interior, dudando en lo que el Señor puede llegar a ser capaz de hacer con nuestras vidas. Pero para Él no hay nada imposible, como Él decía, así que si Él te dice algo, más bien confía en Él y cree en Él como lo hizo María y guárdalo en tu corazón para que simplemente espere la respuesta sobrenatural de parte de Él. En Génesis 21, del 1 al 5, dice, tal como el Señor lo había dicho, eso es importante marcarlo, el Señor lo había dicho, de esa manera se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. Y cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Y Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Así que aquí vemos cómo el Señor le cumple la promesa a Abraham y a Sara. Dejaron, creo que ahí sí, a reírse después de ver esto y más bien tomarse muy en serio las palabras de parte del Señor y pudieron ver en su vida esta promesa cumplida, a pesar de que tuvieron dudas en el pasado, a pesar de que dejaron de confiar en el Señor y que cometieron errores. Eso no cambió el rumbo de lo que Dios en su providencia tenía para ellos. Así que es algo que también vale la pena remarcar, independientemente de nuestros
pecados, errores, todo lo que a veces dudamos de parte de Dios, el Señor sigue su plan perfecto y continúa a pesar de lo que nosotros, las piedras de tropiezo que podamos poner. Así que el Señor es soberano y cumple su palabra. Por lo tanto, Abraham puede tener estos títulos. Vamos a revisar unos títulos de parte de Abraham, que nos da su estudio. Lógicamente es padre de los judíos, porque de ahí viene toda la nación de Israel. También es el padre de la fe. Y no solamente por lo que él hizo, de confiar en el Señor, de creer, como es, a pesar de que dudó, de que cometió errores, pero así se le conoce como el padre de la fe. De ahí vemos que todo esto se le toma por justicia, por la forma que él actuó y que obedeció en diferentes áreas de su vida. Así que son dos títulos por los cuales se le conoce. Además de eso, hay un lugar que también se le da por esta razón el nombre de él, que es el seno de Abraham. Ustedes lo han escuchado, que es lo mismo que el paraíso, lo que se conocía como el paraíso. Y este es el lugar precisamente de donde van las personas que tienen la fe puesta en el Señor, que han sido salvadas o redimidas por parte del Señor. Así que en la antigüedad siempre conoció este lugar como el seno de Abraham. El seno es algo que abriga, que acoge. En Lucas 19:9 dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Esto lo decía precisamente a Zaqueo. Todos sabemos la historia cuando Jesús va a visitarlo. Y esto nos muestra, cuando él precisamente hace referencia al hijo de Abraham, no era por lo que había hecho en ese momento, sino porque en el momento sabía que creía, que tenía fe en él y que estaba ya destinado a ser parte de estas generaciones de fe que creyeron en Jesús y que estaban dispuestos a cambiar su vida por él. Y vemos aquí como Jesús lo identifica como un hijo de Abraham, independientemente de sus acciones pasadas. Sabía que en ese momento estaba confiando y creyendo en él. Así que le dio ese título también como hijo de Abraham por su fe, no por lo que fuera, lo que hubiera sido hasta ese momento. En Lucas 16, 22, 23 nos habla de este seno de Abraham. Dice, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno en medio de sus tormentos. El rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Y aquí este pasaje es hermoso, precisamente nos describe que en ese paraíso, en ese seno, está Abraham. Sabemos su presencia ahí y que todos los que confían en él vamos a estar también algún día en el mismo lugar con Abraham, en el paraíso, lo que se conoce como el paraíso, y vamos a estar en compañía de Abraham. Así que es algo también de resaltar, de que ya está en ese lugar y que podemos estar algún día con ese padre de la fe y de la nación hebrea. Mateo 8:11 dice, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, y no solamente Abraham estará allí, sino Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Así que vemos la confirmación, no solamente de la genealogía, sino que precisamente fueron hombres de fe, que creyeron en el Señor y que por lo tanto van a estar en ese lugar esperando a todas las multitudes de personas que vengan de Oriente y de Occidente. Y aquí es llamativo eso, que todos nosotros tendremos cupo en el lugar que Dios estableció para Abraham. Y creo que las cosas más significativas de este personaje, no solamente vemos su fe, su obediencia, sino que también tuvo la relación estrecha con parte del Señor. Por lo tanto, esa relación le permitió tener el título de amigo de Dios. Creo que es muy interesante este título. Pocas veces se menciona
en la palabra del Señor alguien que sea amigo. Vamos a mirar aquí lo que significa esto para nosotros y qué implicaciones tiene eso para nuestras vidas. En Santiago 2:23 nos dice, así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí nos habla en este libro, esta carta de Santiago, precisamente este hecho de que él, por creerle a Dios, se le tomó esto como justicia y vemos la fidelidad, la fe puesta en Dios, que por lo tanto tuvo esa relación, estrecha comunión con el Señor y por lo tanto Dios lo llamó su amigo. Esto lo describe en Segunda de Crónicas 27 también. Dice, ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo, Israel, expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Así que vemos aquí cómo la gente identificaba, la gente sabía por generaciones que Abraham era amigo de Dios y que Dios lo veía como su amigo fiel. Y esto es muy llamativo de que la gente por generaciones lo identificara como el amigo de Dios. En Isaías 41:8 nos dice, pero tú Israel, mi siervo, tú Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, vuelve a decir Dios, y qué dicha eso, poderse uno ser considerado amigo de Dios. Así que el profeta Isaías precisamente describe esta relación que había con él. Pero en el Salmo 25 nos engloba a todos nosotros, por eso decía, mire, las implicaciones que tiene para nosotros y el ejemplo a seguir de parte de Abraham. Dice, pero tú Israel, perdón, el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Así que aquí nos habla de que también todos los que honramos al Señor con nuestra fe, Él nos da a conocer su pacto, que es lo que nosotros conocemos a través de Jesucristo, y esto nos da su amistad. O sea, podemos ser amigos de parte de Dios si confiamos en sus palabras, si confiamos en su pacto, en sus promesas, y le creemos a Él. Así que Él brinda esa amistad a quienes le creen. Y en Juan 15, del 13 al 15, dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, decía Jesús. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Así que fíjense que Jesús también llama a los amigos, a los que están dispuestos a obedecer, y él estaba dispuesto a dar la vida por esos amigos, como decía, nada más grande que dar la vida por los amigos, por lo que hizo Jesús, por todos los que sabía que iban a creer en él, incluyéndonos a nosotros. Así que él demostró su amistad, simplemente quiere que nosotros aceptemos también esa relación y seamos obedientes y creyentes en su palabra. En Génesis 22:2 nos muestra lo que podría estar pasando en la mente de Abraham. Y esto es algo interesante, saber que él fue obediente, que también caminó al lado de su hijo llevando esa obediencia. Dice que Dios le ordenó, y toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y les digo esto porque uno dice, ¿cuántas dudas, cuántas cosas podría estar pensando Abraham en este trayecto desde Berseba hasta el monte Moriah? Porque no es una distancia corta. Uno dice, en 3 días, que era lo que habitualmente duraba este trayecto, ¿cuántas cosas pueden pasar por nuestra mente si el Señor nos diera una instrucción? Uno diría, ¿será que es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que me entendí bien? Está en juego la vida del hijo y él sabía, yo le había dicho claro,
que era para sacrificar a su hijo. Ese hijo tan anhelado, este hijo tan deseado, el Señor ahora pide que se lo entregue. Y a pesar de eso, tuvo 3 días para arrepentirse, para desobedecer, y sin embargo, él continuó fiel, y eso demuestra ese carácter de parte de Abraham. Así que él sabía, como dice aquí en este pasaje, en Génesis 22:2, que fue para ofrecerlo como holocausto. Y todos en ese momento sabían lo que era un holocausto, había que degollar a ese ser, tenía que sacarle sus vísceras, limpiarlas, quemarlas, sus huesos. Era todo un proceso que había que hacer, y uno se puede ir pensando qué pasaba por la mente de Abraham durante estos 3 días, de lo que le esperaba, guardando silencio, no diciéndole a su hijo, guardando la información. Uno puede ver esta agonía de esos 3 días, de lo que significaba. También ahora se me viene a la mente ya lo mismo que podría estar pensando Jesús, todo el proceso que implicaba él estar en las profundidades del infierno durante 3 días mientras resucitaba, y sin embargo fueron obedientes hasta el fin, le creyeron al Señor y fueron obedientes también. Así que aquí nos muestra estos 3 días, que no es casualidad que fueran 3 días de camino, y que Jesucristo estuviera 3 días también en el infierno. Para mí creo que fue un infierno lo que tuvo que haber pasado también Abraham, en términos figurativos, en este camino, teniendo que entregar, haciendo el holocausto de su propio hijo. Pero esto todo tiene una bendición enorme, así que vemos que el Señor no iba a permitir que matara a su hijo. En Génesis 22:11-12 dice: pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y dijo: heme aquí, o aquí estoy, respondió. Y le dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Así que creo que fue el mayor testimonio de obediencia, de fe absoluta, de sumisión hacia el Señor, y uno entender que para Dios era un hombre fiel, que era su amigo, definitivamente, y que estaba dispuesto a dar su propia vida y la de su hijo por obedecerle. Así que Abraham definitivamente es un ejemplo de fe. Podemos concluir hasta aquí de que, como les decía, va a haber una gran bendición, como dice en Génesis 3:9, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Así lo describe la palabra, y la fe, lo que nos une al Señor, lo que nos da esa gran bendición de la vida eterna, de las coronas de vida, de justicia, todas las coronas que el Señor tiene preparado para nosotros si mantenemos nuestra fe. En Hebreos 11 les queda de tarea, están todos los casos que nos menciona: por la fe de Abraham, por la fe de Abraham, por la fe de Abraham. Implica todo lo que él hizo en las diferentes etapas de su vida. Así que pueden hacer el repaso de la vida de Abraham, cómo demostró su fe hacia el Señor. Vamos rápidamente a la segunda generación, que es sobre Isaac. Vamos a mirarlo ahora desde el punto de vista de Isaac, que fue la segunda generación. Como les decía, ya todos los hemos hablado, estas 3, 4 primeras generaciones, ya hemos hecho el repaso de ellas, pero cada vez que uno revisa esto aparecen unas cosas que el Señor nos habla. Así que, como ya sabemos, el nombre de Isaac significa risa, por haber traído sus padres, como era algo risible que alguien que a esa edad tuvieran sus hijos, y por ese motivo le colocaron risa, para recordar siempre que el Señor cumple su palabra. Yo creo que cada vez que lo llamaban a su hijo, pues sabían lo que habían hecho ellos, y que no debían volver a reírse ni a dudar de parte del Señor, sino que tenían que ser
mantener su fe siempre y confiar en la palabra del Señor. Isaac fue el hijo prometido, definitivamente. No era Ismael, él era el hijo de la promesa, él era el plan de Dios, era lo que Dios en su providencia había determinado, así que no era por decisión humana, eso fue designio completamente de parte de Dios. Este fue el personaje que Dios escogió para que fuera creado a la historia como parte de la genealogía de su propio Hijo Jesucristo. Génesis 17, 19, 21 dice: a lo que Dios contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te hará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes, haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Así que el Señor fue enfático que la bendición no iba a ser dada por parte de Ismael, sino por el lado de Isaac. Y así lo cumplió. Vemos que aquí queda el registro para todas las generaciones. En 2 Corintios 13:5 nos hace una invitación a la palabra y precisamente nos dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Y yo estos días le hacía una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Están convencidos de la presencia del Señor cerca de ustedes, de que está ahí? Y es precisamente es examinarse en la fe, porque a veces decimos: ¿cómo pudo haber dudado Abraham? ¿Por qué desobedeció? ¿Por qué se rió de parte del Señor? ¿Por qué dentro de sí se reía? Tenía dudas. Y creo que, como les decía, que muchos de nosotros tenemos que examinarnos constantemente qué tanto le creemos al Señor, qué tanto estamos convencidos que Él está en medio nuestro, está en nosotros, como dice aquí, dice la palabra: Cristo está en ustedes. Yo creo que todos fallamos, dudamos mucho de no solamente su presencia, sino el poder que hay en nosotros a través de Jesucristo. Y dejamos de hacer muchas cosas y vivimos con temores y cosas que lo único que indican es la falta de fe. Así que creo que esta palabra nos hace reflexionar eso. No tanto ver a Abraham como riéndose del Señor, porque, como digo, todos nos reímos internamente de las promesas del Señor, sino que tenemos que estar confiados y creyéndole al Señor permanentemente de que Él cumple todo lo que ha dicho en su palabra. Isaac podemos definirlo como que tuvo una obediencia absoluta. No solamente vemos al caso de Abraham, que obedeció, de que le creyó al Señor, sino también hay que ver el papel de Isaac, que, como hemos sabido, no era un niño cuando Dios le dio esta instrucción a Abraham, sino que ya era un hombre y, a pesar de eso, obedeció. Él podía rebelarse, él podía reclamar, pero lo que nos describe en Génesis 22:6 dice: Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con él fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Y aquí es importante hacer esta analogía. Como vemos, la madera fue puesta, no llevaron un burro, un asno, un animal para que cargara la leña, sino que él cargó también la leña, como Jesucristo también cargó la madera de la cruz. Y esto nos muestra la gran obediencia de parte de Isaac. Preguntó: bueno, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde están las demás cosas? Aquí hay unas cosas para el holocausto. Él sabía que a lo que iba, pero nunca se imaginaba que podía ser él. Sin embargo, pues algo le hacía pensar de que algo faltaba. Pero vemos la obediencia de él, que caminaba junto a su padre, de que esa aclaración que pone al final del versículo,
nos habla que fue una obediencia de cruz, una obediencia total a lo que su padre decía. Uno le puede imaginar a este joven viendo a su padre llegar al sitio del holocausto, empezar a buscar el lazo, era amarrado de manera especial, como si fuera a amarrar un cordero, y él sabía lo que estaba, y se dejó acostar en la peña, o sea, que guardó silencio, como nos dice, en ningún momento nos habla la palabra que pudiera haberse revelado o enfrentado a su padre por esto, y puede decir, es una analogía a lo que Jesús mismo pasó con el Padre Celestial, seguramente dentro de sí, rogando que pasara esa copa, de que no sucediera esto, pero nunca se rebeló contra su padre. En Génesis 22:9 dice, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Así que no nos describe ninguna reacción en contra, ni que una objeción de ningún tipo. Y vemos también la figura que nos describe la profecía en Isaías 53:7 sobre Jesús. Dice, fue maltratado y humillado y ni siquiera abrió su boca, como cordero. Fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Así que vemos esta comparación entre Isaac y Jesús que nos muestra la obediencia absoluta. Este lugar, por eso Abraham dice, en Génesis 22:14, dice, y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh, por eso dice hoy, en el monte donde Jehová será visto. Nuevamente vemos aquí lo que es la presencia del Señor, la providencia y todo lo que Él tiene preparado para los que le obedecen. Él al final fue el proveedor de todo lo que se necesitaba para hacer el sacrificio, Él los bendijo. Y siempre la obediencia definitivamente trae bendición. Así que Isaac también, después de haber recibido la promesa como su primogénito, también tuvo la oportunidad de bendecir a su hijo como primogénito. Así que a Jacob también fue bendecido y pudo mantener esa línea de bendición de generación a generación. De Isaac se nos cuenta también que se casó a los 40 años, que fue padre de Esaú y Jacob a los 60. Y vemos aquí también cómo hay un lazo de esterilidad de parte de estas mujeres, y hasta los 60 años, fueron 20 años de matrimonio hasta que llegó la primera embarazo de la mujer de Isaac. Génesis 25, 20 y 26 nos dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo, y suplicó Isaac ante Jehová por su mujer, que era estéril, y Jehová atendió el ruego y concibió Rebeca su mujer. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar a Jehová, y le dijo a Jehová, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelo en su vientre, y salió el primero pelirrojo, todo el velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y llamó su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando los engendró. Entonces aquí nos cuenta todo lo que el Señor les prometió y cómo nacieron estos nuevos bebés. En Génesis 27:33 nos dice, entonces estremeció Isaac con gran estremecimiento y exclamó, ¿quién pues es el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer y comí de todo antes de que tú vinieras? Yo lo bendije y será bendito. Y aquí vemos a Isaac estremecido de haberle fallado al Señor, de que se hubiera cambiado el plan de Dios por esta suplantación que hubo de parte de Jacob por Esaú. Y él, de todos modos, se echa para atrás. Él dice, yo bendije a Jacob
y no puede, no ser, y será el bendito, no puede dar otro tipo de bendición. Vemos después a Esaú que le da cierta bendición, pero la bendición de la primogenitura se les dado a Jacob, que el personaje que vamos a ver dentro de 8 días. Aquí vemos una fe verdadera de poner los planes de Dios como prioridad sobre cualquier tipo de atadura en el mundo. Para Isaac era clave obedecer al Señor, mantener su promesa, su pacto, y creo que por parte de esa angustia que tenía, él tenía la fe puesta en el Señor y no quería ser piedra de tropiezo pues, de ningún aspecto para parte del Señor. Y tenemos que tener claro que el Señor, como se lo dijo a su padre, no hay nada imposible para Jehová. Absolutamente nada. Él siempre va a tener su plan, su providencia, como hemos hablado de este tema. Así que lo que nosotros podemos dudar, nuestra mente, nuestro racionamiento, nuestras costumbres, podemos ver las cosas de una manera. Para Dios tenemos que tener claro que no hay nada imposible. Si Él lo quiere hacer, lo hace. Cuando Él lo quiere hacer, lo va a hacer. Y simplemente tenemos que mantener nuestra fe y nuestra obediencia, como lo hemos visto en estos dos personajes, y saber que todo está en las manos del Señor y la soberanía de Dios, no importa lo que las costumbres o lo que la cultura nos diga. Por último, cerramos con Hebreos 5, 7 al 9. Dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Creo que este pasaje nos describe lo que es someterse al plan de Dios. Hay cosas que no nos agradan, no esperamos, hay otras que nos sorprenden, pero el sufrimiento y las pruebas, como hemos hablado, nos van enseñando a obedecer. Es algo que se va aprendiendo, que se va desarrollando hasta llegar a buscar la perfección de la estatura de Jesucristo. Y esto es lo que nos va a confirmar nuestra fe, a decir que estamos obedeciendo porque creemos, y esto es lo que definitivamente nos da la bendición de la salvación. Así que estos personajes, revisándolos nuevamente, nos recuerdan la importancia de la fe, la importancia de la obediencia, y creo que son personajes dignos de imitar, y por algo el Señor los ha puesto en la genealogía de su propio Hijo.